trying to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de MVP. Hemos charlado esto de empezar medio ya charlando y que larguen el micrófono, pero nunca nos hemos animado. Estábamos hablando de hecho, seriedad, por eso, de hecho, seriedad, es que me quedé pensando en eso. Cortamos con la conversación de una y dije... Es que bueno, ahí silencio lo incómodo, pone en si jaque lo el invitado, ¿viste? Hay que Claro, que no se larga de decir algo que no puede decir el aire. Está bien, es cierto. ¿Cómo estás, Chris? Qué lindo tenerte otro miércoles acá. ¿Todo tranquilo? Bárbaro. Recién vengo también de moderar un panel de Empre Latam. Contame cómo te fue. Te vi por LinkedIn. No, Sí, estuvimos haciendo no la me difusión. sumé al coso. Queda grabado, después te lo mando. Buenísimo. Igual, No, mentira. bueno, igual no es para escucharme a mí, yo era moderador y del otro lado estaba Juan de Lazo, Rodi de Lead Sales, Nahuel de Fanbag. Estaban contando esa lógica de, che, ¿qué me conviene a mí como founder? ¿Qué me conviene como compañía? ¿Bootstrapear? ¿Me conviene levantar de ángeles? ¿Me conviene una línea de crédito, Venture Debt? ¿O ir con Venture Capital institucional? ¿Y por qué cada uno tomó ese camino? Así que la verdad estuvo bueno. Si tenés que resumir el debate en Sentila, 30 segundos. Sentila. Serendipia. No, Juan dice, bueno, lo vas a sentir, literal. O sea, pero no, era la lógica de, che, básicamente tiene que haber una oportunidad muy grande adelante tuyo, más de lo que vos puedas morder. O sea, la tasa de crecimiento de la oportunidad que está al frente es más que la tasa de crecimiento orgánica que vos podés en tu negocio. Ese es como el primer punto. Y el segundo punto es, sí, prefiero crecer aceleradamente ese hypergrowth y estoy dispuesto a tener socios inversores en mi compañía. O sea, estoy dispuesto a relacionarme durante 10 años con un fondo, con un ángel. Esa es una decisión que tenés que tomar. Si esas dos cosas no están, bueno, deberías decir, che, no estoy para Venture Capital, yo quiero hacer otro tipo de compañía. Pero bueno, nada, muchísimo más. Ese sentila sería como el tacto de decir, che, no hay una fórmula secreta. No es que si te da 7 el número del CAC, o sea, no. Exactamente. Che, ¿y vamos a hablar de los invitados de hoy o no? En un rato, vamos a ver. Bueno, dale, le damos la última media horita. Che, ahora hablando en serio, tenemos al equipo de Baxter, un emprendimiento, la verdad que conociéndolos ahora, porque me los mostró Chris, súper interesante, así que muy contento de tenerlos acá, a Facu López Escala y Nacho Solorzano. Total, son caras nuevas del ecosistema, como siempre decíamos, para no invitar a los que amamos, queremos, pero le invitamos siempre, digamos, y siempre vamos a poder charlar. La verdad que no los conocíamos y muy bueno lo que están construyendo en Baxter, es genial. Tremendo, gracias chicos por el espacio. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí nos contaban que habían visto algún que otro clip, algún que otro capítulo, pero bueno, no son fans de MVP, así que muy mal de ustedes. A partir de hoy son. Eso te iba a decir, que después nos sigan y nos recomienden. Pero un gustazo tenerlos acá, chicos. Si, bueno, no conocen mucho la dinámica, pero la idea es empezar un poco, quiénes son, en dónde están actualmente y después empezar de atrás para adelante un poco con su background hasta el día de hoy. Así que quizás, nos contaban recién, Facu, vos habés estudiado Ingeniería Electrónica en la Católica, en la Universidad Católica de Córdoba, y Nacho, Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Córdoba, y después se habían ido un poco más para la parte del software. Ahora, si quieren contarnos en unos 30 segundos, un poquito más, qué hace Baxter y después quiénes son ustedes. Perfecto, dale, tremendo. ¿Querés que arranque yo? Dale. Eso tienen que, la dinámica de quién habla, nosotros tiramos la pregunta, eso como ustedes como equipo se arreglan. Está perfecto. Che, bueno, Baxter es una herramienta para ayudar a desarrolladores a desarrollar código
y aplicaciones más robustas y al mismo tiempo validar que estas funcionen correctamente. Baxter es un agente de testing que básicamente lo que hace es levantar tu aplicación como si fuera un usuario real y probarla. Probar no solo los tests típicos o de end-to-end de toda tu aplicación, sino los cambios que vos hiciste recientemente, básicamente hacer un tipo de stress testing, de entrar a ver las funcionalidades que agregaste, a tratar de romperla, de encontrar fallas en la lógica, en la UX y a nivel de experiencia de usuario. Y eso básicamente se lo entrega a los desarrolladores para que puedan mejorar su producto. O sea, por ejemplo, en el campo del mail, identifica si alguien pone un espacio antes del mail y te dice no, porque pasas ahí esas cosas de que viene un usuario y te dice, che, no me deja crear la cuenta, la contraseña, y después le decís, no, porque le está poniendo un espacio antes, un espacio no después. copies y pegues el mail, Exacto, escribís. claro, o el autocompletar, todas esas cosas, ustedes nos ahorran ese dolor de cabeza, digamos. Básicamente sí, y es realmente un usuario, vos podés ver si lo tenés en Headless On, básicamente ves el usuario haciendo y ves los pensamientos de lo que va haciendo la gente. Entonces, lo que pasa mucho cuando hay un test que no se puede terminar porque no hay data, por ejemplo, que pasa mucho en todo lo que es end-to-end automatizado, la gente tiene la capacidad de determinar si realmente es un bug o no. Claro. Entonces, no te está tirando falsos positivos o falsos negativos, sino que el feedback que te da la gente es real de cosas que hay que solucionar, digamos. Me gusta. Esto como founder de startup, que el equipo de desarrollo obviamente no es tan grande y no tenemos la capacidad de tener un Q&A, digamos, tester, le veo mucho valor en el sentido de que muchas veces cuando uno desarrolla el código, omite, o sea, cuando lo escribe y lo estás viendo, omitís muchos errores en el sentido de que, che, yo lo escribí, entonces como que estoy ciego o tengo cierto sesgo de errores, digamos, como esto de decir, che, hay un espacio antes del mail y te está tirando errores, es decir, ¿quién es tan gil? O sea, el APB, ¿no? A prueba de bobos, por así decirlo. Y ahí, Nacho, bueno, Facu, vos sos el CEO, Nacho, vos sos el CTO. ¿Querés agregar, complementar algo a lo que hace Baxter como CTO? ¿A vos cómo te ayuda Baxter? Eso le voy a decir, bueno, vos sos el que en definitiva está ahí codeando, el que ayuda a codear a los otros clientes que son los devs o a empresas que quieren darle esta herramienta a los devs, ¿no? Sí, es como bastante recursivo. Inception. ¿No? Sí, tremendo. No, adicionalmente, algo súper importante es que donde más errores hay es cuando intentamos agregar nuevos features en el producto y esos nuevos features empiezan a romper funcionalidades existentes en el producto. Entonces Baxter lo que te va a hacer también es servirte de baseline para decirte, che, ok, agregaste este nuevo feature, pero rompiste el sign-in y rompiste el checkout. Ni me hables. El otro día le contaba a Chris unas cosas que nos pasó a nosotros, que un cliente nos pide que un campo tenga coma, o sea decimal. Cuestión que era insignificante, o sea, no tenía mucho sentido, pero bueno, estaba encaprichado. Como no era tanto esfuerzo, le dijimos, bueno, te damos con el gusto, le ponemos decimal. Le damos decimal, lo largamos a producción y por un par de horas entraban solamente, las visitas se registraban, pero no se registraban ventas. Che, qué raro. Bueno, era viernes. Está flojo el día. Bueno. Claro, estará viernes, fin del día, ya nadie está comprando, bueno, cosas que pasan. Sábado a la mañana también, se registraban visitas y nada de venta. Le digo, che, chico, no, mentira, agarro un link, me pongo, cargo una venta y no entra. Le digo, chicos, se nos cayó algo porque no están registrando las ventas. Así que se ponen a chequear ahí, no sé, estaban buscando a quién echar la culpa y era que habían hecho ese cambio de la coma y como cambiaron el campo, bueno, no sé, no actualizaron algo. Así que era una boludez, pero bueno, un cambiecito así, no sé, te deja ciego por varias horas. Así que empatizo con la solución, ya le voy a pasar Baxter a los chicos. Ahí va, esa. Y ahora la pregunta es, un poco más yendo a lo personal, ¿quiénes son ustedes? Ya les quemamos el currículum, así que más o menos cuéntenos un poco. ¿Querés arrancar vos? Hacemos el revés, ahora empieza Nacho y sigue Facu. Che, bueno, ahí como spoileaste, yo estudié ingeniería industrial. Programamos hace bastante antes de terminar la carrera, pero sí, primer trabajo ya, ahí está. No, pero como primer trabajo ya arranqué en sistemas. Arranqué en el área de AI, antes de ChatGPT, así que era como un AI muy distinto a lo que se puede trabajar hoy en día. Y así fui primero una empresa de la India, después estuve en Balance, que es como, no sé si la conocen, pero... Sí, una especie de Coco Capital, algo de ese estilo, digamos. Exacto.
Y después de Balance me fui a Zeppelin, bueno, justo lo que charlamos antes de arrancar, estuve un par de meses antes de la serie B, y en Zeppelin estuve hasta que empezamos Baxter. Y ahí, perdón, pero ¿cómo haces ese salto o ese cambio de ingeniería industrial a hacer Machine Learning Engineer en Balance? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Capaz contar un poco de qué veías vos en la carrera, por qué te interesó AI en ese momento. Sí, sí, perfecto. Bueno, yo soy bastante inquieto y curioso, pero lo que me pasó fue que a medida que pasaban los años de la carrera, empecé a notar que quizás el rol que iba a tomar como ingeniero industrial no necesariamente iba a aportar a crear las soluciones en sí, y a mí me interesaba mucho más esa parte como de la creación de soluciones. ¿Y cómo termino en Machine Learning? Básicamente empiezo yo estudiaba programación de antes y estaba estudiando un lenguaje que se llama Python, que era el que en aquel minuto lidera, hoy sigue liderando, pero hay nuevos competidores. Es el que lidera el campo de Machine Learning. Y honestamente no me acuerdo cómo entro al área de Machine Learning en particular, pero sí me puse a estudiar. Te vendiste muy bien. Me puse a estudiar en paralelo con la Facu, y ya en el último año de la Facu empecé a trabajar. O sea, no alcancé a trabajar de ingeniero industrial. Empecé directamente como Machine Learning Engineer. Y bueno, hasta... Total, y ahí el Balance Capital es eso, es un broker, es una ALIC, es un agente de liquidación. O sea que ya estabas en el mundillo fintech y demás, y después pasás a Zeppelin, como decía. Zeppelin es una startup y empresa enorme de Chile, que básicamente hace factoring, o sea, también es una fintech, y que como vos bien decías, tuvo una serie A y tuvo una serie B, quiere decir que levantó más de $100 millones para hacer crecer la compañía. Ahí vos también estabas con un rol de Machine Learning Engineering, y ahí la pregunta va de si ahí ya había algo de Baxter o no, tu trabajo no tocaba directamente eso, lo veías, lo sentías. Sí, o sea, sentía el pain por ahí más del lado del developer. O sea, sí, como para ponerlo en contexto, como Machine Learning Engineer también tenés y formás parte del ciclo de desarrollo de software tradicional. Entonces también era afectado o damnificado por los bugs en producción. Así que sí lo veían mucho desde el lado del developer que necesitaba alguna herramienta para poder lanzar cambios a producción de manera tranquila. O sea, una anécdota muy buena es que mi último día en Zeppelin, yo había estado trabajando en proyectos en Machine Learning. Por ahí los proyectos antes eran más waterfall que agile. Entonces por ahí te pasabas 3 meses desarrollando y lanzás la funcionalidad de una. Y bueno, me voy 15 de diciembre. Tenía que adelantar el lanzamiento del producto en el que había estado trabajando. Mi último día. O sea, literalmente eran las 7 de la noche, estaba en una llamada para pasar a producción el producto que había estado trabajando los últimos 3 meses. ¿Qué pasa? Lanzamos a producción, misma situación de la que contabas. Todo bien, nos quedamos media hora para chequear y después empezamos a registrar que nos estaban habiendo operaciones en Zeppelin. Y bueno, básicamente, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un error que no tuvimos en cuenta antes, que rompió una funcionalidad anterior. Y bueno, después no sé cómo se resolvió, porque yo me fui y ese era mi Pero vos tiraste la bomba, Yo dije, muchachos, ya tengo la valija armada, nos vemos. Claro, pero esa lógica vos dijiste Waterfall y Agile. Si querés explicar bien básico qué significa Waterfall. Sí, o sea, son 2 metodologías de trabajo para el ciclo de desarrollo de un producto de software. Entonces, por un lado está Agile. No sé si lo voy a decir con la definición más clara, pero una definición general son ciclos de trabajo iterativos. Entonces, cada 2 semanas se lanzan nuevas funcionalidades con mejoras incrementales. Waterfall, en contraparte, buscas ir de 0 a 1 en un ciclo de tiempo mucho más largo. Entonces, o sea, para llegar del 0 a 1 en los 2 ciclos, o sea, en las 2 metodologías, puedes tardar 3 meses, pero en Agile vas haciendo mejoras incrementales todas las semanas. Claro. En Waterfall la idea es, mandás el 1 directo
Claro. Te puede pasar lo que vos dijiste, en definitiva. Lo mandaron directo y había alguna falla. Sí, porque hasta ahora que existe capaz Baxter. que entre 0 y 1 no hay versiones más chiquitas como para probarlo. O sea, Claro. tiene que ser 1, digamos. Exacto. En otras cosas podés ir probando con pequeños productos o pequeñas versiones, digamos. Exactamente. Y No es productivo. no es para todos los productos, ¿no? O sea, en este caso era un trabajo de mucho research. O sea, sobre todo las cosas que tienen mucho research por detrás, generalmente Waterfall es la manera de Perfecto. hacer las cosas. Nosotros, Facu, vamos a tomar un café mientras ellos charlan, entonces si querés... Contame, no- vos cuando... Nos vamos. No, ahí iba a tirar la pelota para Facu, también porque estaba viendo acá y él estudió ingeniería industrial, pero vos trabajaste en Chrysler. Yo trabajé en Fiat, sí. Yo soy ingeniero electrónico y arranqué pre-pandemia en Fiat y la verdad es que estaba bueno el laburo. Fue una pasantía, en ese momento abrieron un área de innovación digital y la verdad es que... No, sí, estuvo bueno. Innovación digital, la verdad que... Sí, estaba interesante. La verdad es que en ese momento no había mucha inversión y mucho... Fue una época, ¿viste? Después vino la pandemia, todo. Entonces, la realidad es que no estábamos haciendo tanto y un poco yo personalmente como que empecé a pensar, che, yo quiero hacer otra cosa. No te cautivó. En el sentido de que sentía que quería hacer algo que por ahí no tenía llegada desde un mundo presencial, digamos. Si yo tengo que trabajar presencialmente, no iba a tener llegada a muchas empresas. Y lo que en ese momento pensé, bueno, como lógicamente dije, bueno, me voy para el lado de programación. A mí lo que me interesa es solucionar cosas y armar cosas y divertirme y trabajar en buenas empresas. Y en ese momento renuncié a Fiat y estuve, creo que 2 meses sin trabajo. Y ahí conseguí no era una pasantía, era un bootcamp de una empresa de Bielorrusia. Fue muy random, no sé cómo lo conseguí todavía. ¿En dónde lo conseguiste? Por LinkedIn. En la Deep Web lo de conseguiste. cebado, de mandar 500 Quiso comprar cosas. arma y terminó laburando, boludo. Yo te juro que cuando me habla la bielorrusa Mirá. digo esto es una estafa y en ese momento no había gente en Argentina y bueno, fui y básicamente era una empresa que es muy grande, Sol, y es muy conocida, que hoy está haciendo más cosas tiradas a AI para Enterprise, pero en ese momento lo que hacía era QA para empresas y tenía clientes muy grandes, tenía clientes a Fiat, a Ellie Mae, que es uno de los proveedores de hipotecas de Estados Unidos, tenía muchos clientes grosos y lo que hacían era un bootcamp de 3 o 4 meses creo que duraba y a los ganadores les ofrecían trabajo en su consultoría y te intentaban placear, digamos, en estas empresas. Sí. Y ahí tuve la suerte de a los 4 o 5 meses entré a trabajar para una empresa de Estados Unidos que era Ellie Mae, que era básicamente usan los bancos para poder dar hipotecas Colocan hipotecas. en Estados Unidos. Maneja todas las hipotecas de Estados Unidos. Y lo que hacía ahí era muy tradicional, como te imaginarás, el tipo de empresa, pero era testing automatizado, que era un poco lo que hacemos con Baxter, pero en lo que es el ciclo de desarrollo, bueno, estándar, digamos. Básicamente se desarrollaba y al final se pasaba por el lado de QA, donde validábamos manualmente algunas cosas y después hacíamos código, digamos, para que esto quede... estas pruebas críticas que contaban antes, por ejemplo, que se corran automáticamente. Ahí te iba a preguntar si esa lógica en ese momento era lo que había, pero era ineficiente justamente por esto que, bueno, esperás hasta lo último del Waterfall antes de lanzar, ahí lo chequeamos y en realidad era un feature que hubiéramos visto hace 3 meses si hubiéramos corrido esto, o sea, alguien lo hubiera visto. Sí, en esta eran empresas que laboraban en Agile y esto es Ok. un proceso que se sigue usando mucho porque dentro del proceso tradicional es lo mejor, pero yo obviamente que ahí vi millones de ineficiencias y después me pasé a una empresa que era Pluto, que era mucho más eficiente y mucho mejor y así todo era lo mismo. Sí. Tipo, siempre la sprint se demoraba 3 o 4 días porque nosotros no habíamos, tipo, ¿qué pasa? Se demora el desarrollo, entonces a vos te tenía que llegar el feature para testear un lunes, te llega el jueves. Entonces vos qué haces, o te testeas rápido y cruzás los dedos, o le decís, no, che, hagamos 3 días más. Y se iba demorando siempre 3 o 4 días el proceso por estas cosas. Después, vos hacías test automatizado, que es para achicar este tiempo, Sí. pero eso se rompe todo el tiempo. Por un tema de cómo funcionan, básicamente, vos tenés una aplicación que tiene botones, por ejemplo. Cada botón tiene un localizador, tiene un nombre. Sí. Y ese nombre, cuando los programadores van agregando cosas, cambia. Entonces vos por ahí tenías 100 test que de un día para el otro te dejan de andar. Y arreglarlo lleva tiempo. Entonces se termina, lo que me pasaba mucho y lo que pasa mucho es que capaz el trabajo del QA automatizado, en lugar de encontrar bugs, es arreglar test y hacer que pasen, básicamente. Entonces es súper ineficiente y ni hablar de lo que decís vos, que es al final, digamos.
es básicamente tenés que esperar que terminen de desarrollar, ahí probar y recién le das para adelante. Total, o sea, ahí, dale vos. No, yo iba a destacar que los dos mencionaron esta chispa de querer hacer algo, ¿viste? O sea, algo más allá de trabajar en relación de dependencia, hacer algo propio, inventar algo, ¿no? O innovar en algo, así que eso lo destaco mucho. Y la pregunta era, con esta chispa, ¿cuál fue su primer encuentro con el mundo de las startups, digamos? Fue en realidad, te diría que 2 o 3 meses antes de Baxter, nos empezamos a juntar los viernes con Nacho a trabajar. Los dos laburábamos remoto, entonces nos juntábamos. Y yo siempre por ahí venía como, che, ¿por qué no hacemos tal cosa y aplicamos a Y Combinator? Y hacíamos... Bueno, pero ya conocías Y Combinator, o sea que tenías una noción previa, digamos. Sí. Perfecto. Y Combinator hace unos buenos años que sí. Buenísimo. lo tenemos ahí. Definitivamente estaba en el reino de devs y demás, supongo que era Product Hunt, era GitHub, era YC, era la parte más de hacker, todo eso era lo que estaban viendo. O sea. Así mismo, sí. Y a ver, en ese momento era, che, nos juntemos y veníamos con ideas que no tenían ni que ver con nosotros, ni nada. Era como, che, hagamos algo, probemos, y hacíamos el MVP y aplicábamos. Hasta que en un momento, medio como que surge la idea de Baxter, que en realidad era como lógico, decir, yo todos los días, yo renegaba mucho con todo el tema de esto y con toda esta industria que se arma, que es carísima y que es súper ineficiente. Hay muchas formas mejores, está bien, fue lo que hubo, digamos, pero era todo el tiempo ver eso y ser parte de, capaz, un proceso que está bien, era un trabajo y yo estaba buenísimo, aprendí mucho, pero era, che, no puede ser que tengan 5 personas testeando esto y un poco hablando con Nacho empezamos a decir, bueno, busquemos algo por ahí. Y ahí fue como más rápido, creo que estuvimos 1 o 2 meses y después ya como que lo tomamos con otra seriedad y empezamos a... ¿Y ustedes dónde se conocían antes? Y nos conocemos hace tiempo, compartimos grupos de amigos. Bien, perfecto. Así que... Otro segundo grupo de amigos que viene 2 semanas seguidas. Esto de que decíamos la temporada anterior de que no era recomendable emprender con amigos, ya... Ah, sí, la otra vez ¿No están haciendo que hermano? Vinieron los de Cytex y decían, no, somos todos amigos. Claro, así que bueno, eran amigos, grupo de amigos, se empezaron a juntar, únicos 2 programadores ahí del grupo y largó. Sí, o sea, pasa que tuvimos como muchos encuentros, porque después fuimos a la facu. Si bien no cursábamos juntos, nos veíamos ahí todos los días. Va a tener que acercarte más, Nacho, porque si no la gente se va a quedar con la intriga. Bueno. Como parte del secretismo. Che, no, pero sí, o sea, también nos cruzamos en la facu, después empezamos a trabajar en la misma industria y ahí, como dice Facu, un día me cae a las 12 de la noche y me dice, hay que aplicar a YC con... Y nos quedan 12 horas, pero no hay que claro. hacer el Tinder para perros, boludo. Claro, eso iba a decir, ¿cómo era ese ciclo? Literalmente era Tinder para perros. Literal, pero... Yo te saco... bueno, Podría yo te saco patadas. Están si me bañados de tocan, YC. Podría haber sido. Era más de nicho, era para... Pero está perros. bueno, es original. Para perros veganos era, no era para perros. A eso les iba a preguntar qué ventaja, que YC lo nombra mucho, esto de decir, che, yo puedo hacer el MVP. Yo o por ejemplo, Fran también, yo quiero crear algo, puedo tener la idea, puedo salir a validarla yo no code, pero eventualmente capaz que en 2 meses ya no, pero tengo que contratar a alguien para que me desarrolle el producto mínimo viable o algo si quiero hacer algo ya con código. En el caso de ustedes no, capaz podrían hacer launch mucho más rápido. Eso les jugó en contra, les jugó a favor, o sea, no sé cuántos Tinder para perro hicieron, o sea. No, recontra a favor, pero al principio la verdad es que los dos teníamos nuestro trabajo, estábamos como muy cómodos, entonces fue como... fue poca seriedad esas ideas por ahí. Después cuando le empezamos a dar más profundidad y a juntarnos en serio, fue impresionante, como en 1 o 2 meses part-time teníamos cosas funcionales que podías mostrar. Lo nuestro en realidad tiene una particularidad que... no sé si les tocó alguna vez hacer test automatizados o no creo, pero es súper complejo y es súper complejo de automatizar con IA también. Entonces los primeros MVP llevaron tiempo a hacerlos que logren hacer algo que ande y estaba agarrado entre algodones, ¿no? Porque lo sacabas un poco de ese lugar de confort y rompía todo. Claro, supongo que son de esos productos que son críticos, entonces no te puedo hacer un más o menos. O sea, tiene que cumplir la función al menos. O sea, Exacto. no puede ir al medio. Es un waterfall. Sí.
Claro, es todo, Y directamente todo. anda o no anda. Bueno, digamos. buena Claro, ventaja que los dos eran founders que podían desarrollar producto y ahí le agrego que venían de conocer el problema. Vos porque era tu trabajo resolverlo y vos porque eras dev y tenías ese problema. En definitiva eso también es un conocimiento muy profundo de, che, esto está mal. Sí, sí, Che, sí, ¿y ahí estuvo- cómo fue los primeros clientes, el go-to-market? O sea, la salida al mercado. ¿Cuándo se sintieron cómodos para salir a probarlo? ¿O cómo lo empezaron a testear con usuarios reales, digamos? Ahí pasa que quemamos tantas tandas de clientes, digamos, porque ahí les dábamos el producto gratis y rompía por Claro. todos lados. Fueron muchas iteraciones y también lo que pasó fue que mejoró mucho, más allá de nuestra capacidad, también estando en el juego empezaba a conocer más herramientas, empezaba a laburar mejor, pero nosotros cuando arrancamos no existía GPT-3. O sea, existía GPT-3, no había O salido dos. 3.5, o sea, fue hace Claro. mucho. Ok. Tipo, no tenías esto de decir pongo en Lobel, en V0, era realmente... Y eso obviamente que aplica para construir, pero también aplica al modelo que es el que después va a correr, el test automatizado. Ahí lo que dijiste de quemar varios clientes, una recomendación es nunca le ofrezcas a tu cliente ideal. O sea, si vos tenés un cliente que decís, che, este es mi cliente que me gustaría que me contrate, nunca vayas primero a mostrarle tu MVP, porque seguramente va a tener errores. Entonces, Sí, che, sí. probá, empezá de a poquito, que te lo corrijan. Y después cuando tengas algo más construido, anda con el grande. Sí, sí, Y ahí, bueno, justamente ¿cómo era el uso? O sea, se les rompió muchas veces con estos clientes. Me imagino que les dieron feedback. ¿Cómo fue esa metodología agile para ir iterando y mejorando? Bien. A ver, ahí ¿Y cómo, hubieron... y cómo conseguían los clientes? O sea, ¿quiénes eran los clientes? Perfecto. O sea, primero, ¿cómo hacemos las mejoras? Había muchas cuestiones que eran como de la capa de producto en sí, de, che, no sé si me cierra este flujo o no se adapta tanto a las necesidades de mi equipo. De eso había mucho feedback. Después está el feedback que es más del core de lo que hacemos. Che, si hace bien o no hace bien la tarea por la que estoy contratando el producto, básicamente. Entonces, las iteraciones de la capa de producto evidentemente eran mucho más rápidas y más fáciles de hacer. Las iteraciones de los problemas que tenía el core de la tecnología que usamos sí fueron mucho más lentas y llevaron más trabajo. Y después, tipos de clientes, los primeros fueron consultoras de software, y acá en Córdoba. Y ¿cómo los conseguimos? Network. O sea, network nuestro, amigos o conocidos de amigos o así. Y ahí pensando en eso, o sea, los primeros clientes, consultores de software, acá hay una diferencia entre cliente y usuario, o sea, el que te paga y el que usa Baxter es el mismo, o... Perfecto. No, esto, por lo menos yo en mi cabeza me remonto a agosto del año pasado. Sí, sí, sí. Como las primeras versiones que ya usaban algunas empresas. Y eran usuarios, porque básicamente lo que queríamos probar era qué tan compatible iba a ser el producto con estas empresas y sus flujos de trabajo. Ya el primer cliente pago vino en septiembre del año pasado, y ya esa era una empresa de producto en sí. No era consultora de software, era una empresa de producto. Ok. Y esto como no es una distinción menor, porque a fin de cuentas una empresa de producto, al ser owner del producto, está mucho más interesado, tiene más piel en el juego para todo lo que es la calidad de su producto. Total. No así, no voy a hablar por todas las consultoras de software, pero el grueso, o sea, tiene que entregar el producto en la menor cantidad de tiempo con la menor cantidad de recursos posible. Pero porque es así. Sí, sí, total, hay una lógica de uno es más transaccional, uno Exacto. viene de este lado, yo te doy el delivery, que puede ser un producto o puede ser un feature, una parte, un desarrollo ad hoc, y allá vamos, pues, después te puedo dejar horas de servicio o algo por el estilo, y lo otro es, yo vendo un producto, que es lo que quiero repetir y escalar, entonces esto tiene que ser bueno. Y cuando hagamos la versión 2, como decís, bueno, no podemos romper todo lo que hicimos en la versión 1, entonces... supongo que ahí hubo más engagement de la herramienta de ustedes. Mucho más engagement, y quizás el feedback era más profundo. Claro. Bueno, también antes de ese punto, nuestro go-to-market, no sé si te acordás, pero está full basado en, digamos, consultoras de software, porque quizás teníamos una idea en ese momento de que iban a ser grandes partners de distribución en el futuro. Claro. Porque tiene algo de
poder ramificar sobre sus clientes también. Pero hay muchas consultoras que quizás tenemos incentivos que no están alineados, sobre todo las que, digamos, hacen placement de QAs como... Está interesante Claro, esto venden que eso, planteas, digamos. Nacho, Venden. porque justamente una buena estrategia de cuando empezás es, busca aliados estratégicos que haya en la cadena de valor tuya, que puedan justamente ser complementarios y que te ofrezcan a sus clientes que ya tienen, ¿no? Y ahí lo que mencionabas era lo de los incentivos, que está interesante. En ese sentido, quizás un poco por qué decís que los incentivos no están, ¿no? O sea, porque ellos, yo te voy a dar un producto y estos me lo van a poner a prueba, entonces no está bueno que me lo critiquen, por así decirlo, o por qué lado venía esa falta de incentivo, digamos. Yo ahí creo que normalmente una consultora de software hace el software, pero después tiene procesos también de venderte gente y te puede vender un QA para validar, por ejemplo. Claro. Y es mucho más redituable para ellos placear, en ese momento sobre todo, placear un QA que vender una herramienta donde, primero que también estaba super early stage, eso que cae por descarte, y bueno, les terminaba siendo mucho más rentable vender Entiendo. Sí, total, es esa lógica del el dilema del innovador, que es, vos me estás ofreciendo que deje de vender esto, que yo o sea, ya vendo, ya sé cómo es, ya sé los márgenes, todo. O Casi sea, hasta mi guillotina, digamos, o sea, Claro. claro. A reemplazar. bueno, pero esa es una buena narrativa, porque ves esa fricción y ahí la narrativa y la lógica del futuro sería, bueno, capaz que el día de mañana va a haber menos QA tester o ese proceso se va a reconvertir porque justamente lo estás automatizando. Y vos podés acompañar o podés demorarlo como cliente o no. Sí, O sea, es un dilema. mientras dure la joda. Es un dilema del innovador, exacto, exactamente, sí. Totalmente. Y ahí recién charlamos, chicos, un poco esto de clientes que tienen algunos B2C, que son desarrolladores independientes, que lo usan por su cuenta propia, y B2B, que ya son más empresas. Ahí cómo hacen la parte comercial, me imagino más vos, Facu, pero Sí. no sé si los dos lo llevan a cargo. ¿Y cómo diferencian, cómo delegan, digamos, esas Sí. partes? Hoy en realidad lo que estamos haciendo básicamente tenemos dos go-to-markets. Tenemos el que es B2C y B2 Developer, donde hacemos mucho Twitter, Reddit. Es mucho más orgánico y mucho más traer gente a que lo use y a que conozcan. Hicimos hackatones, hicimos un hackathon hace un mes y ahora el 30 de agosto hacemos el segundo, que ya va a ser muy grande y se pueden anotar también en nuestra página. Después paso el link, pero... Ya tenemos casi 55 developers inscriptos. No sabemos bien el lugar, si va a ser para 50 o 70 personas, dependiendo del clima. Así que tenemos que ver eso. Pero eso es un buen go-to-market para reconocimiento y es feedback muy caliente. Y ahí en Twitter, ¿qué buscan? Una comunidad, no sé, en Reddit, una comunidad de developers argentinos y postean, busco, o mejor dicho, ofrezco esta herramienta, buscamos feedback, ¿cómo hacen Qué ese? buena esta herramienta, ¿viste? Editaje con ¿Alguien Totalmente tiene orgánico. acceso a Baxter? Estoy necesitando. Te digo No. que hay una estrategia así. Sí, claro. Es que Algunos nosotros, deseos. en ese sentido, yo tengo una recomendación. Nosotros habíamos encontrado una fuente también en grupos de Facebook de personas que buscan trabajo. Y lo que nos dimos cuenta que era mientras más, por lo menos en el grupo de Facebook funcionaba que mientras más info ponías, peor era. Porque como que la gente o te abría el link directamente de ahí o te escribían al número directamente de ahí. Entonces como que el posteo tenía poca interacción y se perdía rápido porque tenía muchos posteos de grupo. En cambio, si ponías poca info, la gente te empezaba a preguntar y se te mantenía arriba el posteo. Entonces no sé si cosas así... Nosotros cómo lo mostramos hacen. mucho el producto, en realidad. Mostramos Eso. videos, cuando alguien está hablando de algún bug le comentamos. Estamos bastante activos ahí en Twitter y estamos teniendo signups, que está interesante. Podríamos empezar a jugar más, pero estamos también en esa etapa, creo Sí, que sí. por ahora va bien. Estamos haciendo mucho Reddit. Ujú. Y para la parte de B2B tenemos una landing separada con conversión hacia un demo y directamente ahí vamos a un demo donde mostramos Baxter en vivo. Tenemos un proyecto nuestro donde básicamente en menos de 5 minutos integramos Baxter, le mostramos cómo corre y le explicamos los next steps, digamos. Y muchos entran también por Warm Intros. Por suerte ahí, sobre todo de la aceleradora de Australia, tuvimos como una red de contactos muy grande y pudimos tener muchas reuniones. Y ahora lo mismo está pasando con México, con uno de los inversores nuevos de allá. La verdad que está bueno eso porque también en esta etapa son gente más cercana que los agregas a un grupo de WhatsApp y estás todo el día hablando Claro. de me pasó esto, me pasó aquello. Ahí antes de meternos en esa etapa de Australia, la ronda, quería volver a... Se están juntando los viernes, el Tinder para perros fundió, pero estamos con esto, o sea, yo veo en mi laburo este problema, hagamos algo, se ponen a desarrollar.
rompen un batch de clientes, rompen un segundo batch de clientes y en un momento, bueno, hay un pago. ¿En qué momento Baxter se convierte en algo más profesional, no tan part-time? ¿En qué momento recuerdan un hito? ¿Recuerdan que fue, bueno, salirse de su trabajo? ¿Recuerdan que fue el primer cliente que les pagó? Yo creo que personalmente yo ya estaba, yo mi trabajo lo hacía en piloto automático y es un poco, realmente, no quiero decirlo, pero no me requería el tiempo que eran 8 horas diarias y yo ya estaba un poco desmotivado, entonces básicamente Baxter fue full time mucho tiempo antes de serlo, por lo menos en mi cabeza. Y nos pasamos full time definitivo cuando tuvimos la primera inversión del Fondo de Australia, que eso fue como la verdad mucha suerte y mucho timing, pero creo que ya nos lo estábamos tomando serio de hace bastantes meses antes. Claro, no sé si por clientes en específico, porque en ese momento la verdad es que no teníamos un producto súper funcional, pero sí creíamos que el problema era enorme y creíamos que lo podíamos resolver. A eso digo, más allá de la ronda, que es como el hito que te permite a vos dar ese salto, Claro. antes ya había un convencimiento. O sea, no eran los clientes, era, che, esto es un problema y esto va a suceder, o sea, se va a automatizar porque no puede seguir así mucho tiempo más. O sea, Sí. Yo también fatalista, pero decía esto no es sostenible, digamos. No puede ser que una persona, que una industria entera esté sobre un horas. flaco se hace un café y prueba la aplicación. Sí. O sobre que tus clientes te avisen, che, estoy intentando loguearme y no puedo. Y te tenga que poner a probar 10.000 combinaciones para ver qué estás haciendo. No, exacto. Y también, viste, te empezás a meter como en el rabbit hole del problema y nos pasaba que cada vez nos dábamos cuenta que era más grande. Y empezó la ola de inteligencia artificial y se empieza a usar para programación al principio a través de ChatGPT. Y eso es lo que pasó, es que se empezó a generar más líneas de código. Entonces, si ya era un problema grande testing y ya era el cuello de botella en el proceso tradicional, ¿qué iba a hacer en 2 años, en 5, cuando los LLM se vuelvan mejores para generar código y que haya más líneas de código? Entonces yo creo que también eso fue un factor súper importante, como la tendencia macro, que nos hizo tomarlo en serio porque era algo muy grande. Total, y esa es la lógica de, che, este mercado se hace más chico, se hace más grande, este mercado, ¿cuál es la tendencia? Y lo que voy a decir, bueno, si su mercado son líneas de código tiradas, bueno, eso va a crecer. O sea, eso después vemos si es un dev o si es un LLM. No, pero y va a sobre haber todo- más líneas. Sobre todo que van a O sea, ser más líneas y con menos conocimiento. En el sentido que ahora cualquiera va a poder programar, entonces como que yo agarre, me ponga a tirar y construyo un Frankenstein. Saco de acá, saco de allá los unos y después va a haber 1.000.000 de inconsistencias. Entonces un poco está bueno eso, digamos. Y ahí me quiero meter ya en, bueno, cada vez mastican más el problema, o sea, se convencen, aparece esta tecnología que los apalanca a ustedes, lo logran sumar, entonces es QA con AI Automation, o sea, automatización con inteligencia artificial de este proceso, de ese problema. ¿En qué momento entra todo lo que nos vayan contando de atrás de Australia y demás? Ustedes son 2 chicos de acá de Córdoba, de zona norte. ¿Cómo terminan en una aceleradora y invertidos por 2 fondos de Australia? Y de cara dura, pero creo que Nacho por ahí tiene más. Sí, o sea, como que la historia de trasfondo es más larga, no es la que cuento siempre, pero cuento acá la real. Bien. Acá te trajimos para charlar claro, cosas reales. claro. Perfecto. Che, o sea, yo tenía organizado irme a Australia de Working Holiday, Sí. la visa, con mi novia, y Baxter sale entre medio. Entonces, cuando me voy a Australia, yo renuncio a Zeppelin y digo, bueno, che, voy a estar sin laburo 1 mes seguro, me pongo full time un par de semanas y vemos qué onda. Y fue algo muy loco porque llegamos, y acá no pasa, porque quizás no hay tantos VCs, pero allá cuando llegué, a la semana teníamos cuántos mensajes de... Sí. Nosotros pensamos, ya está. Acá Pero- cerramos una... Pero ustedes Nada que ver. activamente se pusieron a mandar Nada. mensajes por LinkedIn. En ese momento ¿Algo? nada. Después sí, yo la verdad me debo haber mandado millones de Claro, mensajes. sí. en Pero ese- vieron que hubo como atracción hacia lo que ustedes estaban desarrollando. Que o sea. después no pasó nada, ¿no? Sí, O sea, pero el estamos primer hablando- pantallazo. Claro, porque esto fue en enero y después cuando entramos a la aceleradora fue en julio. Ujú. Pero apenas llegamos como que había mucho interés y creo que también eso
nos motivó de cierta manera a seguir. Sí. Así que esa fue la razón también por qué llegamos a Australia. Y después en coworkings, eventos, fuimos conociendo gente. Esa gente nos conectó con más gente, hasta que llegamos a StartMate, que es la aceleradora de Australia. Es una aceleradora grande, tiene creo que 15 años. Y bueno, de ahí el resto de la ¿Y historia. ahí cómo fue el programa de aceleración? Si, bueno, todos los programas de aceleración son distintos y muchas veces el valor que le sacas depende un poco del estadio en el que estés, ¿no? Entonces, ¿qué les cambió? ¿En qué los ayudó el programa de aceleración? ¿Y cómo terminó la ronda, digamos? Muy buen punto. Depende mucho en el estado que estás. Yo sé que vos la querés responder. Sí. Porque, No, está bien, está bien. Yo creo que estábamos muy verdes en ese momento, si te tengo que ser honesto, pero fue como la oportunidad de pasar full time. Entonces, estábamos a 1000. En ese momento debemos haber estado laburando 18 horas por día porque en el medio del programa nos volvimos a Argentina por un tema también de costos y para estar también más cómodos laburando. Y básicamente laburamos de 8 a 7, 8 de la noche y a esa hora empezaban las reuniones de Australia. Tipo. Sí, pues son 8 de la mañana. Entonces te juntabas con VC. Esta aceleradora es básicamente, ellos le dicen el YC a Australia, pero realmente te conectaba dentro de Australia con gente muy top y con gente de Atlassian, de Canva, con el CEO de AppGuard nos juntamos, que después terminó siendo inversor. Como que nos conectó con gente muy grosa y nosotros básicamente dijimos, sabíamos que el producto no estaba todavía como para escalar a estas empresas, pero nos queríamos juntar con todos. Entonces básicamente tuvimos 3 meses, creo que tuvimos 113 reuniones, que era ir a charlar, a preguntarles cómo hacían, a mostrarles lo que teníamos, pero creo que terminamos haciendo demo con 7, 8 de esas o 9. Realmente estábamos temprano. Si me decís hubiéramos estado unos meses después hubiera sido un boom. Pero bueno, uno tampoco lo elige, digamos, es como que no. Si pudieras elegir, creo que sí, decís, che, ya estás traccionado con un producto y ahí vas a una aceleradora y sí. Sí, totalmente, no se puede timear todo también. Claro, pero en ese momento y estábamos desesperados para ir full time, digamos, pero, porque ya era un estrés el laburo, por más que exacto. le hagas, o sea, lo patees o lo que sea. Sí, era por eso como... justamente también esos programas sirven para eso, o sea, sirven para darte el tiempo, el margen de decir, che, esto metele 120% y después te fundís o creces o lo que sea, pero te permite tomar esa decisión y que no agonice durante tanto tiempo. Y tomártelo un poco más en serio quizá al proyecto. Es como una validación que decís, bueno, che, si me aceptaron, si me están acelerando. Si ellos confían en mí, no voy a confiar yo en mí. Totalmente. Y a eso quería preguntar nada, de enero a junio, julio, que entran a la aceleración, estaban los dos en Australia por lo que entiendo. No, yo fui en mayo. Ok. Estuve 1 mes y medio, creo, Listo. una cosa así. Que fui porque pasa que pasaron tantas cosas. En el medio hicimos otras aceleradoras equity free, que eran medio preaceleradoras. Y una es de una chica que tiene una empresa que está muy interesante, que se llama Build Club, que básicamente lo que hacen hoy es una plataforma para entrenar gente en AI. Está muy buena, la verdad, si hay alguien que quiera entrar a aprender, a programar, está muy interesante. Y en ese momento ella había arrancado con una aceleradora. Es una mina muy crack de Australia, muy movida, pero hizo una aceleradora que no era una aceleradora, era una startup. Hoy es una startup, le va muy bien, pero fue como que quiso hacer esa prueba. Y esa fue un poco la que nos hizo también muchas intros con mucha gente, que después fue lo que llevó a que podamos entrar a esta aceleradora, que realmente es muy difícil. Creo que fuimos de los primeros, somos los primeros argentinos y de los primeros no australianos, digamos. Entonces, realmente nos metió mucho ahí en ese ecosistema de Australia. Y bueno, me fui para eso y a tener reuniones con VCs de Blackbird, con distintos... Estuvo bueno, la verdad, pero sí. Y ahí del programa, ¿qué es lo que más destacan? Quizá lo que hayan dicho, che, con esto nos ayudó una barbaridad. Más allá del acceso a esta gente que muchas veces no podría llegar, quizá en la currícula, por así decirlo, o algo. En ese que contaba Facu. Sí, en StartMate. En StartMate. En StartMate. Creo que el network estaba increíble. O sea, tenía de todo. Tenía desde ex-founders hasta operadores, gente que tiene cargos de director de producto, director de tecnología, de lo que sea. Tenías algún especialista de una empresa top mundial. O sea, no sé, directora de producto de Atlassian, que de hecho es la directora de producto de Jira en sí.
era como si fuera el partner de YC, Claro, era el nuestro mentor. partner, y nos juntamos una vez por semana y, digamos, tener quizás seguimiento, insight, feedback, de lo que sea, de una persona así era como muy valioso. Sí, ya te sube la vara de vuelta. Aparte, ya sí. no estoy fallando, le voy a fallar a ella, digamos. O sea, ya- Exacto. Y ahí, ¿cómo culmina Star Night? O sea, ¿cómo cierran el programa? Hay un demo day, el fundraising se hace ahí. ¿Ustedes en la aceleración deciden hacer una ronda? Sí, hay un demo de ahí al final que lo hacen en un anfiteatro en Sydney. Creo que habían 1.500 inversores. Estuvo muy bueno. La realidad es que nosotros el hockey stick dentro del programa no lo hicimos. Pero sí, creo que sí validamos muchas cosas, sí hablamos con mucha gente y realmente cuando terminamos estábamos mucho mejor. En ese momento el estrés era total porque básicamente ellos querían que lleguemos de 0 a, no sé, $100.000 de ARR en Sí. el programa y era No imposible. llegamos, lo no sabía estamos Nico. llegando, Claro, Nacho. sabíamos El nosotros. hockey stick justamente esa curva, o sea, así, y que Claro. pega la crecida. Y un hockey stick que puede ser en cualquier cosa, ¿no? Puede ser en... Sí, usuarios, en capaz que no usuario, plata, pero en usuario metiste... En ARR. Hicimos un hockey stick, no me acuerdo si en En users... bugs. En bugs del producto. Hicimos un hockey stick bastante dibujado, pero estaba realmente, Mira. y habíamos validado realmente, con toda la gente que habíamos hablado, fue como parte del pitch. Y en ese momento dijimos, bueno, probemos levantar la ronda y en el medio sí conseguimos un poco de tracción entre que esto terminó en septiembre y la ronda la cerramos en diciembre. Ok. Y en ese momento sí juntamos algo de tracción con algunos clientes, teníamos mucho más validadas muchas cosas y ahí empezamos a hablar con fondos, sobre todo de Australia y con uno solo de México, que después terminó invirtiendo también. Y bueno, en diciembre la cerramos ya cuando pensamos que no le íbamos a cerrar, apareció este fondo que es Galileo Ventures, que es un fondo chico, pero que invirtió en, no tan chico en realidad, pero no es un fondo enorme, está hace 4 años si no me equivoco, invirtió en Relevance AI, en Andromeda, en varias empresas de agentes de inteligencia artificial, entonces como que le interesó mucho lo nuestro y le gustó el equipo, creo yo, porque, y por lo que nos decía James, estaba buscando un backtesting agent, como que él Mira. estaba Ok. buscando literal eso y le gustó el equipo. Y bueno, ya con ese lead se hizo más fácil cerrar ahí este sindicato de ángeles que contaba Nacho antes, que ahí terminó invirtiendo esta chica que dice... La Head of Product, Nacho, digamos, la parte Head of de- Product de Atlassian, invirtió también la Head of Distribution, creo, de Uber en todo lo que es APAC, y un par de ángeles más. Y después cerramos también ahí dentro de esos ángeles a Mike Baus, que es el CEO de una empresa de ciberseguridad, o sea que es muy cercano a lo nuestro, UpGuard se llama, también de Australia, están en serie F, si no me equivoco, es una empresa enorme. Y bueno, ya con eso fue como que nos dio como una validación y dijimos, bueno, cerremos la ronda y ahí se sumó un fondo de México y terminamos con la presi, digamos. Excelente, Perfecto. felicitaciones. Y ahí nos contan un poco los desafíos de agrandar el equipo, un poco cómo lo están llevando a eso y cuáles son los próximos pasos, por así decirlo, para lo que queda el año, la visión Ujú. a futuro, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, vos sos el que más lo sufrió eso, creo. Podés. Ah, sí. Entonces nosotros cerramos la ronda en diciembre. Esto es loco, pero había un plan de equipo, ¿no? Que fue lo que le presentamos a los fondos. Ujú. Y el plan era, no sé si te acordás cuál era el plan inicial, pero eran Más 4 o 5 personas. Ujú. De hecho, por eso habíamos levantado el tamaño de la ronda que levantamos, porque era mucha gente y el perfil tenía que ser Sí, sí, semi-senior exactamente. mínimo. Claro. Bueno, en enero hicimos el primer hire, a la semana el segundo. Estuvimos reclutando desde septiembre, o sea, le dedicamos muchísimo tiempo y estamos súper contentos también con las 2 personas que se sumaron en ese momento. Y nos dimos cuenta que, digamos, en ese momento, un par de meses antes, sale una herramienta que se llama Cursor. No sé Ujú. si la escucharon. Sí, sí. Hoy, Bueno. hoy acabo de pagar el plan pro de Cursor para el equipo. La mejor inversión de tu vida. Perfecto. ¿Querés contar qué Me es quedo curso? tranquilo. Bueno, digamos, los programadores tienen un editor de texto o de código que le llaman, que es donde haces todo el trabajo. Entonces, ¿qué tiene Cursor de distinto a cualquier editor de código? Es que a la derecha tiene una interfaz de chat que te permite no solamente hacerle preguntas sobre el código que estás escribiendo, sino que solicitarle que
te ayude a crearlo. O sea, puede ser algo tan vago como, che, arregla este error y punto. O puede ser algo como, ayúdame a crear tal feature. Entonces, como en términos de productividad para un developer, es un por 10 o por 20. Sí, estás multiplicando, hay otra cabeza, hay alguien más trabajando. O sea, Exacto. Y lo que tiene de bueno Cursor y por qué a Cursor le fue tan bien y a los otros no tanto, es que está muy bien pensado para el flujo del desarrollador, como el developer experience, que es lo que se les llama como a la UX para un developer, estaba perfecto. ujú. Bueno, entonces sale Cursor y nos dimos cuenta también de, che, para el roadmap que teníamos planeado, estamos muy bien con 5 personas que éramos en total. O sea, todos codeamos, ¿no? Sí. Facu, que es el CEO, programa también. Beck, que está en marketing, programa. Como que es una empresa de programadores. Claro. Todos programan, pero sí. Como que Y con como ese- le venden a programadores, tienen que ser programadores Todos. que empaticen, digamos, a la hora de vender y todo. No le podés vender un peine, tipo, si le vas a hacer No, marketing. no, exactamente, tienen que saber qué están vendiendo, digamos. Exacto. Che, y por ahora estamos bien. No, o sea, por lo menos hasta septiembre, fin de septiembre, no planeamos ampliar el equipo. Ujú. Y en visión de modelo de negocio, quizás, o próximos pasos comerciales. O sea, su foco hoy en día está más que nada en producto, en terminar de robustizarlo, más en la parte comercial. Obviamente tenés que llevar las dos al mismo tiempo, pero ¿cómo se sienten, digamos? Yo creo que se hizo un laburo bastante pesado estos últimos 2 meses en producto y un poco lo que hoy estamos buscando. Ahora el 2 de septiembre lanzamos en Pro Hunt, que no sé si conocen, ya lanzamos con nuestra versión anterior y ahora vamos a lanzar esta nueva versión, que es una página donde vos publicas tu producto y básicamente la gente te vota y apareces. Entonces es un flujo de muchos sign y mucha visibilidad en un día. La idea es lanzar ahí y en paralelo ya estamos empezando ahora lo que es el proceso comercial para la parte B2B, que hasta hoy le estábamos haciendo orgánica y por parte de contactos por un tema de design partners, pero ya estamos en un punto donde está validado para el stack que trabajamos hoy, para tipo, hoy Baxter soporta un lenguaje específico, un proveedor de deploy específico, y para eso está funcionando muy bien. Entonces, lo que queremos hacer ahora es expandir toda la parte comercial a empresas que usen eso. Claro. Que es Vercel, que no sé si conocen, Sí, que es un argentino, y Next.js. Excelente. Ya encontraron, digamos, su arquetipo de cliente o de usuario. Ahora es profundizar ahí. Ahí pregunto, ¿qué piensan de Guillermo Rauch de Vercel? Ah, es un crack, la verdad. ¿Tuvieron oportunidad de conocerlo en algún momento o no? No todavía. Porque Espero que- también comentaban que ustedes han hecho viajes a San Francisco. Sí. No sé en qué rol, qué han hecho en ese lugar, qué han encontrado. Yo creo que en ese momento fue justo cuando fuimos, cuando empezamos a trabajar con este nuevo producto, fue en mayo. ¿Mayo? Sí. Sí. Y en ese momento el ask era ir a conocer gente y a conocer empresas. Entonces íbamos a coworkings, íbamos a cafés. Y la verdad que fue impresionante cómo por ahí un día estábamos en el coworking y aparece al lado un tipo y nos ponemos a charlar y resultó ser que era el founder de Langfuse, que es una empresa que nosotros usamos y que es enorme. Y es como, estabas palo a palo con gente, la verdad, muy grosa. Entonces Claro. estuvo bueno para eso, para validar ideas del producto, para mostrarlo. Nos hubiera encantado, la verdad es que creo que no lo activamos porque estábamos laburando mucho y no lo definimos. Creo que ahora en septiembre vamos a intentar llegarle de alguna forma. Total, sí. ¿Y ahí, Nacho, vos también estuviste por San Francisco? Sí, fuimos los dos. Bueno, también fue justo en esas semanas habíamos lanzado la versión anterior del producto en Product Hunt. Así que estuvimos... A ver, estuvo bien aprovechado, pero creo que estuvimos trabajando de más y no aprovechamos todo lo que podés hacer en San Francisco, que quizás acá no, como todo networking. Sí. Y de todas maneras fuimos a eventos casi todos los días. Cuenta cómo trabajar eso, Cuenta- por más que todo el mundo le diga lo contrario. Sí. En San Francisco más que todo. También. Sí, bueno, sí, está bien. era todo networking impresionante. Como todos, el único tema de conversación es trabajo Sí. o AI ahora. Sí, es tech, es producto, es desarrollo, es usar este tool, ¿no? Viste Exacto. que salió esto, o sea... Sí.
Y ahí nada, bueno, una es, ustedes son bastante tuiteros por lo que dijeron, así que ahí a Rauch tienen que tirarle mensajito o tirarle. algo porque él es tuitero, o sea, está Hay que ahí. tirarle y contesta mucho. Contesta y todo, Sí, por eso sí. es Tiene re un agente de alcanzable. inteligencia artificial que No, no, es él, se está deja ahí. engañar. No sabe el tipazo que es Rauch, o sea, debe ser... Para mí estaba muy tapado el Guaso, Sí. ¿no? Nadie lo conocía, es que Bercel tampoco, viste, no es que vas caminando por la calle y ves un cartel de Bercel como de Mercado Libre. Está por atrás. Pero debe ser el founder más importante que tiene Argentina, o sea, más que Galperín, más allá que la compañía no valga tanto. O sea, es increíble para Es mí. loco, en San Francisco es el ídolo de todo el mundo. Acá no lo conoce nadie, capaz. Claro, exacto. Sí, a mí lo que me sorprendió fue en San Francisco cuando les decíamos a la gente somos de Argentina, no nos preguntaban por Messi, nos preguntaban por Claro. Guillermo Rauch. Exacto. Mira, Es impresionante. Impresionante. qué guaso. Sí, qué sí, guaso. total. Él está como, más allá de Mercado Libre, él está construyendo el futuro con las compañías que vemos, con ChatGPT, con todas. O sea, lo que están haciendo en Barcel es tremendo. Impresionante. Y lo Bueno, otro que iba a becero. decir era, parte de este go-to-market que ustedes mencionaban, esa pata comercial, es mucha venta técnica, por lo que yo entiendo, así que tienen un equipo técnico y tendrán que transformarse comercialmente o contratar. Y parte de su estrategia era esto de hackatones. No sé si querés contar un poco más del último hackathon que tuvieron y este que se viene ahora. Sí, sí, sin dudas. Bueno, el último hackathon que hicimos fue en las oficinas de Framex, que no sé si conocen, una empresa de logística de acá de Córdoba, muy grande, que Mariano nos prestó las oficinas. Muy buena onda, la verdad. Y básicamente lo que hicimos fue armar... Hoy es muy fácil hacer un producto, no sé si usaron Lodo, el V0 o muchas de estas herramientas. V0 de Bercel, justo. Entonces lo que hicimos fue, hablamos con uno de los chicos de V0 que nos sponsorió y básicamente nos mandó créditos para todos los participantes y también Amazon nos mandó créditos. Entonces lo que hicimos fue hacer un evento donde decíamos tenés 8 horas para hacer un producto de cero a algo que funcione y presentarlo. Sin estructura, sin nada muy aburrido ni ir a vender nuestra herramienta, sino un poco úsenlo y lo tienen que hacer en V0, que V0 es compatible con Baxter. Entonces, un poco lo que hicimos nosotros durante el hackathon era ir hablando con los chicos, preguntarle los pains, mostrarles la herramienta, integrárselas. Claro. Muy orgánico, pero la verdad es que fueron 50 developers que se divirtieron mucho. Teníamos sponsor de Coca que nos mandó Monsters. Entonces, la verdad que estuvo muy divertido. Y un poco lo que nos decían todos es que no hay eventos, no hay tanto en Córdoba. Y nosotros salimos chochos, entonces dijimos, hagamos otro. Y en ese momento hablamos con Eleven Labs, habló Nacho, que es una herramienta que vende, bueno, vos sabés mejor, yo la verdad es que no lo uso, pero es agente de voz. Ok. Para cuando haces un agente conversacional, el que habla probablemente está usando Eleven Labs. Eleven Labs se copó, pero mal, nos mandó para comida, nos mandó premios, unos AirPods Max para premios. Así que va a estar bastante más grande y bueno, la idea es repetirlo y tratar de hacerlo costumbre porque está bueno. A nosotros no nos cuesta más que tiempo y organización y la verdad que nos divertimos, conocimos gente, estuvo bueno. Total. Sí. Sí, sí. Excelente. Ahí estamos medios cortos de tiempo, Cris, así que no sé si vieron la pregunta de cierre, pero solemos preguntarle a los invitados si tienen que darle una recomendación a un emprendedor que quizá está empezando, ¿qué le dirían? Y acá van a tener que responder los dos, así que Te empiece dejo primero. el que Vaya a quiera. Australia. Claro. No, No se vale, arranque. el segundo no puede copiar lo único. ¿Vale respuesta como Endeavor? Vale, lo que Venga, quieras, Endeavor. lo que sientas. Sí, eso lo tengo que pensar un poco. No, la verdad es que no sé si tengo mucho. Yo creo que es por lo menos en nuestro caso fue un sub y baja de un día te pensás que la rompes y te vas para allá y al otro día te sale... es mucho rechazo constante, creo, emprender. En un principio, obviamente, los VCs ni hablar, y creo que siempre, pero también los clientes, mucho riesgo de mostrar algo que rompa, de hacer... creo que en ese caso es como Sí, una montaña tolerancia al rusa. no y Sí. seguir resiliencia e ir para adelante. Y Sí. también, como decís vos, animarte a hacer cosas que te van a dar miedo. O sea, Sí, sí, no te podés motivar porque es todo el tiempo. Y ya a nosotros nos pasó en algunas épocas que eran tanto los no, las malas, que por ahí venían cosas re buenas y ni las festejábamos. Ahora estamos un poco aprendiendo a eso, a tratar de festejar porque también hay cosas buenas, está lindo. Nacho, ¿algún comentario? Alguien que esté, no en Zeppelin, pero alguien que esté trabajando en una compañía y quiere dar ese salto y no se anima. Che, no, para mí, a ver, súper importante, aparte de lo que dijo Facu, digamos, como aprender
a ser disciplinado como y constante en el tiempo, porque a fin de cuentas termina siendo un juego de tiempo más de que le vas a pegar a la primera, ¿no? Como que siempre puedes pensar que estás a una iteración de llegar a ese punto que estás buscando. Y después lo otro es, bueno, pero quizás para cuando ya arrancaste, es súper importante ser celoso de tu tiempo. ¿Y en qué sentido? Son pocas manos, hay poco tiempo, ideal distribuirlo en las cosas correctas. Es muy fácil distraerse, es muy fácil quizás tratar de adelantar una etapa. Entonces creo que eso también es súper importante, como ser muy críticos con el uso del tiempo. Muy bueno, Nacho. Priorizar. Hay dos cosas. Uno, el de McDonald's, que dice perseverancia, perseverancia, perseverancia. El primero lo tomo. Y el segundo, foco. O aprender Priorizar. a decir que no. Sí. Totalmente, totalmente. Así que, chicos, la verdad que un gustazo. Muchísimas gracias. Un placer conocerlos. Y esperemos que la hayan pasado bien. Éxito en el hackathon. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Gracias, Bolívar. Chao, chao. Perdón, te cortamos justo. No, no. Gracias a ustedes por venir. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let